Buenos días y buenas tardes para todos los que en este momento se están conectando con nosotros. La próxima ponencia va a cargo de la profesora investigadora María Elvira Ríos, quien pertenece a la Universidad Católica de Chile y es profesora e investigadora. También pertenece a la Fundación Dharma Gaya y a Buddhisdor. La ponencia de ella se titula Deconstruyendo Jinsei, Cuerpo Resonante, una interpretación ecológica en el budismo chino temprano. Damos la bienvenida a María Elvira Ríos con su ponencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Bien, mi presentación se llama Deconstruyendo Inshen, Cuerpo Resonante, una interpretación ecológica en el budismo chino temprano. Primero, bueno, quiero agradecer también la organización de esta jornada y también, sobre todo, a todo lo que es el equipo organizador y a Alejandro que está detrás con todo el aparataje computacional. Algunos estudiosos contemporáneos de budismo sostienen que el budismo temprano no posee una ética medioambiental intrínseca, mas sí hay contenidos, fundamentos, explicaciones ontológicas que permiten reinterpretaciones que abren la posibilidad de concepciones ecológicas. Un ejemplo de ello es la teoría de Lambert-Schmidhausen, quien se refiere al lugar de las plantas en el esquema de la vía samsárica al señalar que, por un lado, los textos budistas tempranos no tienen ninguna declaración explícita que declare que las plantas, o incluso la tierra y el agua, son seres sintientes, pero por otro lado, tampoco hay una declaración explícita que les niegue el estatus de seres sintientes. Así las plantas, según Schmidhausen, en el budismo temprano, son una especie de caso límite. Si bien sabemos que las plantas como seres sintientes y no sintientes es una división prácticamente inexistente hoy en día, pues se ha descubierto que las plantas tienen múltiples capacidades sensibles y responden a diversos estímulos, sin embargo, es muy interesante observar cómo estos análisis e interpretaciones doctrinarias ante la posición de las plantas han llevado a otras interpretaciones, como por ejemplo la de Mamiko Okada o la de Ellison Finley, quienes hablan de que las plantas son parte también del ciclo kármico o incluso las llegan a interpretar como verdaderos arhats, aquellos que han destruido las flexiones en la tierra y que han logrado romper con el ciclo de reencarnación para que al fallecer logren alcanzar el nirvana. Es así que estas teorías, como la teoría de las plantas, mantienen una idea de que las plantas tienen una espiritualidad o una emocionalidad, siendo entonces un estado superior de renacimiento. Ahora bien, siguiendo las reflexiones de Seth Klyper y hablando ya desde el budismo o de los budismos o independiente a su temporalidad, para poder articular una ética ecológica práctica, es importante aclarar y explorar con gran cuidado y precisión las formas en que los budistas responden a las concepciones medioambientales. Al hacerlo, podremos comprender mejor cómo y por qué el ecologismo adquiere sentido en el budismo. Que el budismo favorezca una ética ecológica depende de cómo se interpretan y se experimentan los elementos de la tradición. En específico, este análisis, por medio del estudio e interpretación de cuerpo resonante, busca atender ciertas características de esa corporalidad descrita como uno de los kayas o cuerpos búdicos en el budismo chino, que en su concepción intrínseca es también hua, transformación, lo cual nos permite deconstruir y reinterpretar un cuerpo que resuena, sugiriendo que además de ser descrito como un cuerpo búdico, respondiendo al sufrimiento de las personas, nos invita a observarlo desde sus características cosmológicas, en estado de conexión con los demás ecosistemas. Un cuerpo que, al lograr el samadhi, las montañas, las plantas, los ríos, los animales lo acogen y lo integran a la unicidad. Esto desde el entendimiento de un cuerpo curtido por las prácticas de meditación, ayuno, compasión, contemplación y libre de toda aflicción. Sobre los conceptos de kaya, cuerpo, se sabe que a menudo las interpretaciones escolásticas de la budeidad se expresan con el concepto de Buda kaya o cuerpo búdico. El análisis de la iluminación en términos de múltiples cuerpos coexistentes permitió nociones opuestas y a veces contradictorias de la budeidad.
Al igual que los indios, los chinos no se quedan por una única versión definitiva de la teoría del cuerpo búdico. Y hay listas de 2, 3, 4, 5 o incluso 10 cuerpos de Buda, dependiendo de la fuente que se consulte. Las más comunes son las llamadas Nirmanakaya, Sambhogakaya o Dharmakaya. Al respecto, en las fuentes chinas hallamos el término Yinshen, el cuerpo resonante o cuerpo de respuesta. La concepción en que se entiende este cuerpo resonante en los textos es variada. En algunos se le identifica como un cuerpo Nirmanakaya, un cuerpo Nirmana o cuerpo en transformación, un cuerpo en emanación, el cuerpo búdico que aparece en el mundo en respuesta a los sufrimientos de los seres vivos. En otros textos se entiende como Sambhogakaya, el cuerpo de disfrute o el cuerpo de recompensa. Ahora bien, según lo que se ha investigado, no se ha hallado una contraparte sánscrita que hubiera dado origen al término Yinshen, pero sí con uno de los conceptos más antiguos de la cosmología china, Gain. Y ese Yin es el mismo Yin de resonancia del cuerpo Yinshen. Este concepto, el que ya se lleva tiempo analizándose en su uso en el budismo, sobre todo en las experiencias de devotos y devotos en las montañas sagradas, se convierte en el centro de una serie de deconstrucciones e interpretaciones ecológicas que de alguna manera incita a atenderlas y observarlas como otro modo de expresar, experimentar y ensalzar las historias de Gaín y en este caso de esos cuerpos resonantes. Se considera que las primeras referencias escritas al término Gaín se hallan en el clásico chino I Ching o Libro de los Cambios. Se le ha considerado como un fenómeno sonoro y cosmológico fundamental que explicaba las conexiones entre objetos que resonaban según modelos y dinámicas compartidas. La relevancia de la respuesta Yin en concordancia con la armonía He. También se le interpretaba como las reacciones espontáneas, Wu Wei, que preceden al pensamiento, idea que se presenta en los capítulos exteriores del texto taoísta Chuang-Tzu. Donde adquiere una connotación central es en el famoso texto Huainan Zi, ese estímulo-respuesta, esa respuesta empática o resonancia, donde todas las cosas en el universo están interrelacionadas e influenciadas entre ellas de acuerdo a patrones preestablecidos, por lo que la interacción surge espontáneamente y no se origina por agentes externos. Así como dice el famoso maestro Yen Yanchi, las cosas no interactúan al azar, sensibles entre sí según correlaciones categóricas. De todas las cosas, el corazón-mente humano tiene la mayor capacidad de reacción entre categorías. Esta reacción, resonancia a o entre las cosas similares en especie, o Ganley, se siente más que se percibe y da lugar a una cosmología que es innatamente afectiva. En relación con el budismo chino y la cosmología de esta empatía, de esta resonancia empática, Robert Schacht observa que desde tiempos de las historias de la dinastía Han, el principio de Gain se invocaba para explicar la retribución moral, la eficacia ritual, los ciclos naturales y astronómicos, las convulsiones políticas, etc. Por lo tanto, no debería sorprender descubrir que el Gain también influyó sobremanera en las prácticas budistas. Teniendo estas ideas sobre Gain, volvamos al cuerpo resonante Yinshen. Es posible hallar variadas concepciones de Yinshen y como ya lo señalaba, se tiende a considerar el cuerpo Yinshen como Nirmanakaya o Sambhogakaya. Pero quizás la formulación más importante de la teoría de los tres cuerpos en el escolasticismo chino budista, donde cuerpo resonante pasa a ser principalmente un Nirmanakaya, es la que se observa en el texto Despertar de la Fe o la Creencia en el Gran Vehículo, el Dashen Tishin Lun. La discusión de los cuerpos budas ocurre en el pasaje que clarifica la interrelación entre lo que es el principio universal, Tatata, el cual también es un epíteto de Buda, que quiere decir lo que tal cual es y lo que permea todo, y también entre la instancia particular de este principio, que es la manifestación de los Budas y Bodhisattvas. La actividad salvadora de los Budas se expresa en términos de esencia, Ti, que el carácter en sí significa cuerpo, y función, Yon, del cuerpo Dharma, Fashion. Quizá esta es la expresión más influyente del entendimiento chino de cuerpo resonante del Buda.
El despertar de la fe en el gran vehículo hábilmente enlaza la doctrina de los tres cuerpos, el Trikaya, con la terminología autóctona china, Qi y Yang, esencia y función. El cuerpo Dharma es Tathata, tal cual es, el aspecto esencial, vacío de forma y atributos, mientras que los cuerpos de recompensa y resonancia son las manifestaciones de ese cuerpo en estas funciones como un Tathata. El cuerpo resonante aparece en respuesta de las necesidades de todos los seres y puede asumir una multitud de formas. El cuerpo recompensa es la forma que comúnmente asociamos al ideal icónico búdico, completamente dotado de las marcas mayores y menores. Este cuerpo recompensa es percibido solo por aquellos seres espiritualmente desarrollados que han adquirido los poderes necesarios de samadhi e invocación. Otro texto que también menciona el cuerpo Inshen, el cuerpo resonante, es el Surangama Sutra. También un texto apócrifo chino compuesto en la dinastía Tang tardía, en la dinastía Tang temprana, perdón, y señala lo siguiente: así he escuchado. Una vez estaba el Buda cerca de Sravati, en el Vihara de Yavatavana, con 125 bhikshus, todos arhats libres de mancha. Esos discípulos del Buda sostenían firmemente el bien y habían atravesado toda la existencia. Adornados con el Vinaya puro, difundieron el Dharma por todo el triple reino, sus innumerables cuerpos resonantes, liberando seres vivos y salvando generaciones futuras de toda suciedad. Este pasaje atribuye el poder de producir cuerpos resonantes no a los Budas o a los Bodhisattvas, sino a los Arhats. Los Arhat eran comúnmente descritos en China como sabios que en muchos aspectos disfrutaban de los poderes de los bodhisattvas celestiales mientras se mantenían en la tierra. Ellos funcionan como un puente entre el mundo humano y el realismo del nirvana y asumen muchas de las características de los inmortales taoístas, esto específicamente en China. El Sutra Surangama describe a los Arhat como sabios consumados, capaces de producir cuerpos resonantes para responder apropiadamente a las necesidades de los seres vivos. Entonces, ¿qué tenemos? El cuerpo Inshen, que a grandes rasgos se podría decir que incorpora la noción budista de un cuerpo corpóreo manifestado en respuesta a las necesidades de los seres en sufrimiento. Y en segundo lugar, dentro de estas concepciones está el concepto cosmológico de Gaín, que explica el poder de producir ciertos cuerpos desde el punto de vista de la no acción, es decir, la espontaneidad y la resonancia simpática Gaín. El Arhat Bodhisattva Buda, por medio del principio de la no acción, pasa a ser uno con el universo, adquiere los atributos del balance armónico y quieto, y sin ninguna premeditación o deseo de sí, espontáneamente responde al estímulo del mundo a su alrededor, manifestando cuerpos en donde sea necesario manifestar. Ahora bien, si en las fuentes que hemos ya atendido se refieren a esta cualidad de manifestación de cuerpo Inshen, me pregunto si esta atribución de cuerpo resonante, y me enfoco especialmente en lo que es la figura de los arhats chinos, estaría apuntando solo a la idea de producir cuerpos resonantes o más bien apunta a ese cuerpo en sí, en resonancia, y por ende en Ti-Yong, es decir, esencia, función en ese cuerpo transformado y que al estarlo entra en una interrelación de vibración, resonancia universal, permitiendo ser uno con el entorno natural que lo rodea. Esto último se puede apreciar e interpretar en la siguiente cita de uno de los más grandes arhats indios, Mahakasyapa, quien va a entrar en parinirvana y se dirige al monte Tapada. Cuando ya se disponía a sentarse en el monte, se dio cuenta que llevaba vestido las ropas del Buda. Entonces decidió entrar en estado de samadhi, para que cuando llegara Maitreya, el futuro Buda, pueda entregarle las vestimentas. Y dice, en samadhi, el monte Kututapada encerró su cuerpo. Cuando uno de los discípulos de Mahakasyapa, el rey Ajatasattu, se enteró del fallecimiento de su maestro, corrió al monte Kukutapada con Ananda. Cuando llegaron al monte del cuerpo de Mahakasyapa, estaba envuelto en un aroma celestial.
Cuando el rey, siguiendo las prácticas funerarias tradicionales indias, deseó cremar el cuerpo del maestro, Ananda lo detuvo y le dijo que cuando llegue Maitreya, Mahakasyapa despertará del profundo trance meditativo y realizará las 18 transformaciones milagrosas de su cuerpo antes de entregar las ropas de Shakyamuni a Maitreya. Viendo sus transformaciones corporales, los discípulos del Buda Maitreya alcanzarían la condición de Arhat en ese mismo momento. Si esta historia la llevamos a la concepción de In-Shen, cuerpo resonante, descrito en el texto El despertar de la fe en el gran vehículo, se podría sugerir que el cuerpo resonante In-Shen es el que, al entrar en Samadhi, el monte lo cubre y luego lo hallamos en trance con un aroma celestial, mientras que el cuerpo Pao-Shen, el cuerpo recompensa, sería el que se manifiesta en las 18 transformaciones. Siendo y visto desde esta interpretación, ese cuerpo In-Shen se acerca a la concepción, por un lado, de Ti, esencia, y también, lo cual es, o sea, cuya significancia, budista, acoge también la idea de la escuela Xuanzhi taoísta, donde Ti es también Wu, vacío, y por otro lado, a la idea de calma, Qi, que señala el famoso budista, el maestro budista Sun Yao. Un cuerpo cuyo yon, función, se produce en esa misma corporalidad que resuena con la montaña, activándose la correlación, el principio de Ganlei, donde dos cuerpos, montaña, hombre, entran en resonancia permitiendo el diálogo espontáneo y compasivo de protección, esta vez del cuerpo montaña hacia el cuerpo hombre, cubriéndolo, protegiéndolo. Una interacción en un fluir natural y empático, Gain, que al estado de Samadhi de aquel Arhat estimula a la tierra. Nada tan lejos a lo que habría sucedido cuando ese cuerpo en Samadhi de Siddhartha Gautama entra en resonancia con la diosa tierra, la que permite remover a Mara. O también lo podemos observar cuando ese cuerpo resonante estimula la respuesta de la serpiente mucha linda y lo protege de la lluvia. El pintor, poeta y monje Quan Xu, quien vivió entre los siglos 8 y 9, destaca por sus pinturas de arhats, que en chino se llaman luohans. Y en el texto, las memorias de famosos pintores de Yizhou señalan lo siguiente. Al dibujar los pergaminos de los 16 arhats, representó a los arhats de cejas espesas y ojos grandes, mandíbula alargada y nariz voluminosa, reclinados sobre un pino y una roca, sentados contra el telón de fondo de la montaña y el agua. Tienen el aspecto de bárbaros e indios. Cuando alguien le preguntaba, él respondería que eso es lo que vio en su sueño. Él pintó a estos discípulos del Buda Shakyamuni de esta manera. Los discípulos trataron sus pinturas de Arhat como objetos de valor incalculable. En aquella época, todos los funcionarios dedicaban sus poemas y buscaban sus pinturas. Solo pudieron verlo, pero nunca pudieron poseerlo. Aparte de señalar a los sueños, donde le habrían mostrado la imagen de estos arhats, nos preguntamos si estas características físicas que aluden a los hombres extranjeros del oeste y solían ser la manera de la escuela Chan de representar a los luohan o arhats, sería lo único que Quan Xu habría querido manifestar en su arte. Es interesante realizar un símil a la historia de Mahakasyapa y la montaña que lo cubre, y la manera en que estos luohan de Quan Xu se hayan representados. En varias de sus representaciones los cuerpos parecieran más bien verdaderas montañas o troncos de añosos árboles, en una evidente resonancia con el espacio natural. Tanto así que sus cuerpos podrían camuflarse o transparentarse, como ramas, troncos y especies de tronos de raíces en los que están sentados, cuerpos vibrando, cuyas arrugas, más que arrugas, parecieran estar ondeando, simulando valles o las ondas del agua en los ríos. Cuerpos velludos, donde el ser humano se combina con un ser animal, forma y movimiento que también permite el camuflaje. En el texto Shi Lao Zhi, Crónicas del Budismo y Taoísmo del autor Wei Shou del siglo VI, se refiere a los cuerpos búdicos resonantes de la siguiente manera. Cuerpo de respuesta apropiada, conveniente, Zhuan Yin Shen. Se refiere al que funde su luz con la de los 6 caminos de la existencia, que comparte las impurezas con la miríada de clases de seres cuyo nacimiento y muerte concuerdan con los tiempos y cuya duración de vida responde a las cosas. Su forma surge debido a un estímulo, pero su sustancia no existe realmente.
Por lo tanto, aunque la forma oportuna de un Buda pueda marcharse, la verdadera sustancia no se mueve, solo porque a veces no hay un estímulo maravilloso que no siempre se le ve. Está claro que el nacimiento de un Buda no es un verdadero nacimiento, su muerte no es una muerte real. Robert Sharps señala que tanto el cuerpo verdadero y el cuerpo de respuesta apropiada Mira, me sale esta X. Ya me... tienen de responder el estímulo yin y que la diferencia entre ambos es que el cuerpo verdadero, cuya naturaleza trasciende el tiempo y el espacio, se mantiene sin mover en esta respuesta, mientras que el cuerpo de respuesta apropiada aparece en una forma particular en un tiempo y espacio particular. La actividad fundamental de ambos cuerpos y por lo tanto del Dharmakaya en sí mismo es la respuesta yin, y si uno no percibe la latente presencia del Buda es por la falta de un estímulo apropiado. Siguiendo con la descripción de Wei Shou y la explicación de Sharp, es que In Shen, un cuerpo descrito desde la concepción cosmológica de Gain, es en sí mismo cuerpo Dharma y cuerpo resonante. Es quietud y al mismo tiempo movimiento en vibración, representado en el mismo cuerpo. Lo que se quiere sugerir es que en esta concepción temprana del budismo chino acerca de este kaya que lo denominan In-Shen, cuerpo transformación, que es cuerpo resonancia, pareciera ser que en el caso de los arhat no necesariamente sería solo manifestaciones de otros cuerpos hacia los demás seres, sino también que se irá observando de que es una idea de que este mismo cuerpo ya en estado de samadhi logra fundir su luz. Ahora sí, no solo con los 6 caminos de existencia, sino también al entrar en una relación de Gain que también resuena con cada proceso elemento de la naturaleza. Es cuerpo montaña, cuerpo agua, cuerpo madera, cuerpo fuego, cuerpo aire. Tomando la idea de transparencia y volviendo al arte, ahora con otro artista, Liang Kai, considerado también uno de los pintores más relevantes en la pintura budista Chan de la dinastía Song del Sur, y recordando una de sus obras cúlmines, Han Shan y Shida, estos cuerpos se asemejan a los de aquel meditador narrado en el texto Los métodos esenciales secretos de la meditación, un texto temprano del siglo V de la escuela Chan, o sea, de que más que la escuela de los orígenes de lo que vendría a ser el Chan en China, cuando se estaría describiendo el momento exacto en que ese meditador alcanza el despertar y observa su cuerpo. De repente ve, su cuerpo se vuelve completamente transparente como el mineral berilo. Al igual que una persona que lleva una sombrilla de berilo puede mirar al cielo y verlo todo con claridad, debido a que el practicante ha contemplado la vacuidad y ha aprendido la enseñanza del no yo con respecto tanto a sí mismo como a los demás, ve sus 2 piernas como tubos de berilo y mirando hacia abajo a través de ellos todo tipo de cosas maravillosas. ¿Acaso no sería también ese cuerpo resonancia que en vibración se evidencia la vacuidad de todo fenómeno y en su manifestación es así también transparencia y no hay distinción entre cuerpo-naturaleza? Eric Green argumenta que la comprensión cognitiva del vacío por parte del meditador en este texto parece objetivarse aquí como una visión de su cuerpo que se vuelve literalmente vacío y transparente. En otro pasaje, tras haber contemplado el vacío, el meditador ve su cuerpo como el tronco de una platanera, sin nada sólido en su interior, o ve al corazón como espuma en el agua, oye los sonidos del exterior como ecos. La imagen, cual platanera, la espuma y el eco, son metáforas canónicas estándar de la idea budista fundamental de que todas las cosas son en última instancia vacías e insustanciales. Aquí, sin embargo, estas imágenes no son metáforas, sino objetos concretos de la experiencia. Son la experiencia que, según se afirma, experimenta un meditador que capta la vacuidad. Son, por tanto, los signos objetivos de que ha alcanzado verdaderamente esta comprensión. Para terminar, quisiera terminar con este poema de Han Shan, del monje budista también y poeta de la dinastía Tang, que dice: pregunté el camino hacia Han Shan, la montaña fría. No podrás llegar a Han Shan por el camino. En verano el hielo no se derrite, el sol sale, mas la bruma es densa. ¿Cómo alguien como yo podría llegar? Tú y la mente no es lo mismo.
Si tu mente pasa a ser como la mía, apenas alcanzarás el centro. Un análisis, interpretación y respuesta también a este poema la hace el famoso también poeta Hakuin, al decir: no hay lugar donde no esté la montaña fría. No es necesario entrar allí. Ya estás allí. Para concluir, ese cuerpo Inshen guarda una íntima relación con Gain, por lo tanto una resonancia con la naturaleza y con sus elementos, Gain, Ganlei, viéndose a sí mismo en ella, siendo parte de ella, en ella y en sí, lo cual nos permite ir reinterpretando su significado hacia un cuerpo resonante que es alcanzado en un estado de samadhi y observándolo en la figura del Arhat, cuya manifestación corporal tiene una interacción con el espacio natural, en el que se guarda para sus prácticas y donde logra despojarse de toda aflicción. Cuerpo resonancia en vibración, transparente, cuya sola presencia frente al estímulo empático, bondadoso y sincero apacigua al que sufre. Cuerpo en resonancia es el cuerpo en naturaleza. Muchas gracias, Elvira, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas por parte de los presentes. La primera pregunta es: ¿hay grupos actuales de budismo chino en donde se puedan identificar el uso de nociones como el Ganjin o Ginseng? Bueno, la verdad es que en el caso de Gain, Gain es una experiencia que se vive día a día, diría yo, en China desde diferentes perspectivas. Hay gente que habla de Gain teniendo, por ejemplo, un sueño con un Buda, con un Bodhisattva. Tiene Gain porque se sanó de una enfermedad y eso lo interpretan como Gain. Tienen Gain en los lugares, en las montañas, por ejemplo, en espacios naturales, con fenómenos naturales que ocurren. Y, en fin, tiene una diversidad de interpretaciones. Desde esa perspectiva es que en lo personal he estado indagando e interpretando también lo que es el concepto de Gain desde una mirada más ecológica, más desde el medio, sobre todo ecológica, y de cómo algo que es tan antiguo, una concepción cosmológica tan antigua como Gain, sigue presente todavía en la sociedad china, ¿no? Y es algo que quizás no se toma mucha atención en cuanto a que es algo muy común en la vida, sobre todo el devoto y la devota budista, y no solamente budista, sino también taoísta, ¿no? Pero que está presente, está ahí muy al dente, podríamos decir, ¿no? Dentro de la sociedad religiosa o espiritual, o sea, en el fondo en las personas que tienen cierta espiritualidad también. Pero por otra parte, en cuanto al cuerpo Inshen, no, es un concepto muy antiguo que queda un poco, no diría en el abandono, pero queda ahí en estos textos guardados como un concepto que vendría a ser sinónimo de Nirmanakaya o Sambhogakaya, pero lo que hago es tratar de volver a retomar esta idea de Ishen, de este cuerpo resonante, a propósito de la presencia también de la concepción de Gaín, de resonancia y su relación, ¿no? Como un cuerpo que justamente estaría muy bien descrito y representaría muy bien justamente este estado en el cual un ser, una persona en samadhi, y aquí por eso me refiero mucho a la figura del Arhat, porque es interesante el papel que cumple la figura del Arhat en todo esto, ¿no? En la concepción del cuerpo resonante, porque justamente el Arhat donde alcanza el samadhi, donde alcanza el despertar va a ser en la naturaleza, y es en la naturaleza donde logra que este cuerpo se transforme en un cuerpo en vibración y por lo tanto en una interacción de tú a tú, ni siquiera no hay una mayor diferencia, o sea, por eso es la importancia de la transparencia también, ¿no? O sea, pasa a ser naturaleza en sí, ¿no? Entonces, este concepto en sí creo que adquiere una connotación interesante si lo empezamos a deconstruir y a interpretar como un elemento ecológico dentro del budismo chino. Muchas gracias, Elvira. Tenemos una segunda pregunta. Dice: si podría decir algo más de cómo el Ganjin o el Ginseng se expresa en el discurso político y ecológico actual, ya sea en China o en comunidades chinas, existe también en Iberoamérica. Bueno, lo podemos encontrar bueno, dentro de lo que es la política o el gobierno chino, no, todavía no. Sí,
podría ser que de repente aparezca, porque no es raro, o sea, el gobierno, la política china tiene una retórica en que va adquiriendo ciertos conceptos antiguos de diferentes religiones o filosofías, ¿no? Podemos ver conceptos taoístas, perdón, dentro de lo que es el discurso, la retórica ecológica de Xi Jinping, por ejemplo, es muy común encontrar eso. También vemos mucho de los conceptos políticos ecológicos dentro de lo que es la retórica budista actual en las asociaciones budistas chinas, ¿no? O sea, ahí hay un diálogo constante. Sin embargo, Caín todavía no ha sido tomado y yo espero que no sea tampoco, porque me parece que una de las gracias que tiene justamente es la espontaneidad en todo esto, el concepto de espontáneo es muy importante y que yo creo que algo que lamentablemente en China se ha ido perdiendo un poco, pero que lo podemos encontrar justamente en esta relación con la naturaleza y que se ve en las montañas, se ve en esa relación con los devotos y las devotas cuando van a las peregrinaciones, cuando se quedan en los templos, en las montañas, en la naturaleza en sí, no necesariamente la montaña, pero son los lugares más importantes, ¿no es cierto?, sagrados dentro de China. Entonces, me parece que sería como una utilización un poquito secular, por decirlo así, secular el Gaín es un poco complicado, ¿no? O sea, secularizar el Gaín cuando tiene una cuestión muy espiritual y al mismo tiempo muy vinculado con los fenómenos de la naturaleza. Bueno, en ese sentido creo que has respondido también la tercera pregunta, sin embargo te la voy a formular. ¿Podría la noción de Gaín o ginseng darnos herramientas para pensar la crisis ecológica actual? Sí, porque se puede experimentar. El experimentar InGen, el experimentar el cuerpo resonante está íntimamente ligado a cómo nosotros nos estamos relacionando con la naturaleza. En la medida en que se vive la experiencia del cuerpo resonante, que tiene en este caso, en el caso de lo que yo estoy mencionando, ¿no? Que tiene que ver con las figuras de los Arhat, que son personas evidentemente con una conciencia superior, ¿no? Y un trabajo de práctica muy alta, pero sí tiene que ver también con ese estado de meditación, esa práctica que podemos llevar en sí, para poder también de alguna manera generar esa resonancia con la naturaleza. Y cuando se genera esa resonancia con la naturaleza, automáticamente, automáticamente hay un concepto de ternura, de afecto, de afectividad. ¿Ya? Y esto se habla lo estoy hablando desde la percepción china, pero también lo encontramos en las culturas indígenas, las encontramos en el mundo mapuche, por ejemplo, aquí en Chile. Ellos hablan del poyegún, que es la ternura, y eso es algo que Gaín se expresa en la manifestación de Gaín, y en este caso en tu propio cuerpo que vibra, es como el tambor, y el tambor es una metáfora que la vemos también en los grupos, en las culturas indígenas también de nuestra América, ¿no? Es esa vibración, porque también es vacío. Y al estar ese InGen, ese cuerpo vacío, vibramos y vibramos literalmente con los otros ecosistemas, entendiéndonos a nosotros como parte de ese ecosistema. Perfecto, muchísimas gracias, Elvira, por tu participación en las jornadas y por tu ponencia. Nos quedamos muy agradecidos. Ahora aguardamos a la próxima ponencia. Muchas gracias.